muchas gracias a todos los involucrados en este magnífico evento. Realmente muy feliz de encontrarme acá con ustedes y también encontrar personas. Gracias, Joana, por esa introducción. Para mí es un honor presentarles el día de hoy el resultado de mis pininos en la investigación. Lo comentaba anteriormente con una de las profesoras. Yo soy ingeniero, como lo escucharon, y no había hecho investigación de manera formal. Empiezo esta conferencia que va a hablar sobre el poder del storytelling contándoles mi historia. Brevemente, yo como ingeniero desarrollo actividades de capacitación dentro de los entornos laborales. ¿Para qué? Para la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Desde mi área específica, pues he tenido que ubicar herramientas que me permitieran captar la atención de los participantes, que en este caso no son estudiantes ni son jóvenes, sino personas adultas como los que estamos en el recinto del día de hoy. De allí surgió diferentes estrategias que venimos utilizando en mi empresa, que se llama Capacitación Corporativa Mundo MG, desde hace más de 15 años. ¿Qué pasa? Que cuando lo llevamos al terreno, digamos al entorno laboral, pues nos encontramos con muchos desafíos a la hora de las personas querer aprender al respecto de los riesgos laborales. Y uno de los sectores en los que más observamos que no se toma en cuenta lo que es un riesgo laboral es el sector educativo. Entonces, para mí es muy importante hacerles llegar esta información, porque de una u otra forma el auditorio que tenemos acá son docentes. Entonces vamos a hacer una doble tarea, mostrarles el trabajo que realizamos, pero también concientizarlos para cuidarse en sus labores diarias. Sin más, vamos a iniciar con el poder del storytelling en el conocimiento sobre la prevención de riesgos laborales, caso sector educativo. Una de las motivaciones que me permitió iniciar con la intención investigativa es que en el colegio donde realizamos este trabajo, que es la Unidad Educativa Fundación Colegio Monseñor Boset, no se cumplía a cabalidad con lo que eran las capacitaciones que exige la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que de aquí en adelante la mencionaremos como el OXIMAR. Esta ley exige que cada uno de nosotros, dentro de nuestras organizaciones donde hacemos vida, recibamos una capacitación para prevenir accidentes y enfermedades de 16 horas trimestrales. Esto es obligatorio en todas las empresas e instituciones. ¿Qué pasa en el sector educativo? Cuando nosotros estamos hablando de riesgos o de un plan de emergencia para desalojar una institución, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Yo no puedo contestar, los demás. Salir corriendo, ¿verdad? Y lo primero que usted como docente de aula, ¿qué piensa? ¿Cómo saco los estudiantes? Y se olvidan, en general, hay un imaginario colectivo que los docentes y la institución como tal tienen que tener como prioridad a los estudiantes. Y que no se malentienda eso, ellos son la razón de que existan, pero cada uno de los que lo hacen posible son personas. Y las personas están protegidas por una ley. Y esa es una de las motivaciones de la investigación, llevar a los docentes a entender que ellos también deben tener una educación para protegerse en sus ambientes de trabajo. Había también un imaginario colectivo, no solo en esta institución, sino en otras en las cuales prestamos servicios, donde había un desconocimiento del beneficio de conocer esta información, y cada vez que le decían hay que ir a hacer un taller de
asistir porque sienten que es aburrido. Además de eso, había una resistencia al cambio, porque veníamos en la institución realizando las cosas de una forma y no aceptábamos desde un punto de vista ya más institucional que había que cambiar y evolucionar conforme la ley lo exige. Además, identificamos que las metodologías tradicionales, llámese un taller con video con un ponente dándoles la información a través de un mismo método, pues no permitía que las personas realmente se cuidaran. Y eso se demostró a través de lo que se llama la vigilancia epidemiológica en la institución, donde observamos que en un periodo de 2 años y medio, desde que empezó la investigación, venían ocurriendo accidentes laborales de manera recurrente, sobre todo después de la pandemia. Y allí empezamos a analizar ese entorno y nos dimos cuenta de que era necesario reforzar en algunos casos lo que era la prevención de riesgos y en otros enseñarla o educarlos. ¿Por qué? Porque era personal de nuevo ingreso. Además de eso, lo contextualizamos en una metodología que fuera innovadora. Y esa metodología ya yo la venía aplicando de muchos años atrás en mi día a día. Y no tenía un papel, un documento, algo que me dijera, mira, si funciona. Simplemente para mí eran las caras de las personas al terminar la actividad lo que me daba empíricamente el conocimiento de que sí funcionó y que sí les gustó. Además de esto, lo que hicimos fue inspirarnos en unos juegos que existen en diferentes países que se llaman Story Cubes. Esos Story Cubes son unos cubos que traen imágenes y permiten que las personas jueguen con esas imágenes y creen historias y van haciendo un sistema de puntos. Este tipo de juegos está sustentado está sustentado científicamente en investigaciones como la de Ramos en el 2019, donde se identificó que las historias permiten afianzar conceptos. Y Martínez Montañez en el 2025 introdujo un tema interesante en mi área, que es la gamificación en el sector de la seguridad laboral. La gamificación no es más que aprender jugando. Uniendo todas estas bases conceptuales, pudimos ver que era necesario realizar una metodología que fuera eficaz para poder enseñarles sobre riesgos laborales a los docentes desde otra perspectiva. Surgieron muchas interrogantes en el transcurso de la investigación, pero las más importantes tenían que ver con, primero, identificar cuál era el nivel de conocimiento de esos docentes sobre los riesgos laborales basados en la cantidad de accidentes que estaban ocurriendo. Además de eso, teníamos que saber si la aplicación de esta metodología del storytelling iba a ser efectiva para aprender. Como no teníamos a la mano los cubos, pues lo tropicalizamos y generamos ya un producto tangible desde la investigación. Este producto tangible es, bueno, si no tengo un cubo, ¿cómo puedo mostrarle a los docentes las imágenes que traían esos cubos? Y se nos ocurrió realizar unas tarjetas. Entonces las denominamos tarjetas para storytelling. Estas tarjetas son imágenes que fueron diseñadas a través de diferentes estrategias de investigación para poder enseñar los diferentes tipos de riesgos, orientarlas hacia lo que era el sector educativo, los métodos de control que debían utilizar y, por supuesto, tenían que haber personajes. Entonces, dentro de las tarjetas había diferentes secciones que permitían, todas en conjunto, poder crear una historia. Y por último, para efectos de la investigación, pues necesitábamos saber cuál era esa efectividad de utilizar estas tarjetas dentro de una capacitación generalizada
supuesto, al final determinamos la incidencia que tenía esa aplicación de las tarjetas de storytelling para el conocimiento de riesgos laborales. Todo esto se justificó de diferentes maneras. Primero, me gusta siempre hablar de que lo que nosotros hacemos es importante porque finalmente cuida la vida de las personas, pero a las organizaciones les genera multas. Y a veces eso es algo que una institución educativa, ni pública ni privada, lo toma en cuenta. Entonces, la obligación legal era el primer elemento y fue el primer elemento que la institución que nos permitió realizar el trabajo tomó en cuenta. Porque las multas son elevadas cuando no se está cumpliendo con esto. También había un impacto organizacional porque empoderaba a los trabajadores, que en este caso son docentes, en lo que era su autocuidado y además en la identificación de los factores de riesgo a los cuales está expuesto, de los cuales no era consciente hasta el momento de la capacitación. Hubo un beneficio educativo porque el proceso de metacognición que generó la aplicación de esas tarjetas nos permitió poder identificar lo que generaba en la persona el estar dentro de un juego y ser protagonista y además aprender. Por supuesto, la innovación didáctica justificó totalmente esta investigación, porque muy pocas personas primero sabían sobre riesgos laborales. Fue un reto, debo decirlo públicamente, encontrar un tutor que entendiera lo que yo hacía. Luego el reto fue que entendiera qué era lo que quería hacer. Y por supuesto, cuando lo pudimos convencer y pudimos convencer también a la institución educativa, ya les voy a contar hasta dónde llegó esa innovación más adelante. Se justificó por una relevancia social porque esta integración del equipo de trabajo se puede lograr a través de estas metodologías. ¿Por qué? Porque permite una interacción entre los miembros y por supuesto nos ayudó a integrar a personas que no habían trabajado juntas. Es decir, un docente de una especialidad nunca había trabajado con un docente de última etapa de bachillerato. O quizá un docente que era nuevo no había trabajado con uno más antiguo. Y esto nos permitió tener una relevancia social a lo largo de la investigación. Y por supuesto, no podíamos dejar de lado el sustento teórico que nos da los antecedentes que encontramos en la bibliografía, que nos permitió entender que estábamos en el camino correcto. Este estudio se enmarcó dentro de la línea de investigación, innovación educativa en la sociedad del conocimiento. Para mí fue bastante motivador poder generar algo que no solamente le está aportando al sector educativo, porque el sector educativo tiene una relevancia social increíble en lo que es la investigación, pero para personas de a pie como los ingenieros o como los prevencionistas, no hay investigación que sustente o que motive a seguir avanzando en técnicas, en estrategias o incluso se dificulta muchísimo encontrar trabajos de investigación formal, ¿verdad? Entonces, para nosotros es es un hito, quizás ustedes no lo vean, pero para el sector de los prevencionistas es un hito en Venezuela tener este tipo de investigación con los resultados que les vamos a mostrar más adelante. Por supuesto, había un marco referencial que se los voy a presentar brevemente. Tenemos a Quirós, a Valladares y a Molina, que fueron algunas de las investigaciones que sustentaron más que todo el proceso del aprendizaje a través de la gamificación, del storytelling y de lo que era la prevención de riesgos en el sector docente. Como les dije, en Venezuela hay un poco al respecto. Hubo también bases teóricas que no podíamos dejar de lado porque era uno de los pilares fundamentales para demostrar si funcionaba o no
el uso de esas tarjetas y es importante hablar sobre la importancia del aporte de la innovación educativa, no solo para alumnos menores de edad, sino para adultos. Además de eso, la gamificación y el aprendizaje basado en juegos, que en una investigación de Santiago en el 2023 demuestra que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en juegos para los adultos permite conectar con su niño interior, generar endorfinas y además de eso genera un ambiente competitivo sano entre los participantes y eso permite que las personas se involucren más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente de este tipo de materia que es nueva y que puede ser tediosa si no se sabe presentar. Y por supuesto, para mí fue fundamental la teoría del aprendizaje social de Bandura de 1977, porque fue como poner las bases de la investigación y decir, bueno, lo que vengo haciendo sí está sustentado y lo vamos a demostrar. Por supuesto, las bases legales de las cuales ya le hablé y la innovación y la aplicabilidad de este modelo, que más adelante les voy a decir hasta dónde llegó dentro de esta institución, fueron la elaboración de tarjetas de storytelling que esperamos presentar como un producto que pueda utilizar cualquier prevencionista en el área y es algo que va a generar, tenemos la estimación de que va a generar una receptividad en el sector donde me desempeño. Además de eso, hubo una investigación de Martínez Montañez Melot en el 2025 que habla sobre el juego serio. Y es que no solamente estamos hablando de la gamificación, sino de introducir como una innovación el juego serio, que implica el aprendizaje basado en juegos, pero en temas que son de extrema importancia dentro del sector donde se está aplicando. Bueno, se operacionalizaron las variables y aquí debemos decir que fue un reto porque había que contextualizar todo lo que era el sistema de prevención de riesgos dentro de la institución y aquí fue donde nos vimos nos vimos dentro del camino de que sí se estaba haciendo algo relevante porque incluso los docentes, tutores y amigos a quienes yo les pedí ayuda durante la investigación no estaban conscientes de que ellos son personas que también pueden tener accidentes, de que tienen que cuidarse y de que por supuesto, aunque la razón de ser son los estudiantes, sin un docente que esté sano, saludable y en buenas condiciones generales, ese estudiante no va a avanzar. Y se estableció una metodología que nos permitió llegar a una población de 52 docentes, tomamos una muestra intencional de 11 docentes que fueron identificados como docentes que ingresaron después del año 2020, porque antes del 2020 todos los docentes que existían en esa etapa dentro de la plantilla profesional sí habían recibido capacitación. Sin embargo, esa muestra intencional se realizó precisamente porque, como les dije anteriormente, había una alta incidencia de accidentes, especialmente en los nuevos ingresos. Además de eso, se utilizaron como técnica de instrumentos la encuesta y el cuestionario que nos permitieron hacer pruebas pre-test y post-test para poder identificar si realmente nuestros resultados tenían una efectividad y, por supuesto, con todo el rigor científico que implica la validez y la confidencia y la confiabilidad. Entre los resultados más importantes tenemos estos que resaltan acá. El primer test aplicado al grupo fue de preguntas relacionadas a cómo ellos se están cuidando en el trabajo. Y por supuesto si conocían o no esos riesgos que tienen allí.
En esta pregunta sobre el riesgo de caídas al mismo nivel, la mayor cantidad de personas, antes de aplicar la técnica del storytelling, en ese grupo, en esa muestra, las personas contestaron de manera incorrecta. ¿Okay? La respuesta del 100% de los profesores fue incorrecta. Luego de que aplicamos la técnica, el 100% de los profesores contestó de manera adecuada para esta pregunta, entre otras. Y, por supuesto, hubo una pregunta que fue una de las que más nos quisieron ver ellos dentro de la conversación, que fue un conocimiento adquirido, es en su trabajo habitual como docente se encuentra expuesto a riesgos químicos. Usted piense allí como docente, usted se encuentra expuesto a riesgos químicos. Ven algunas caras como que no. Y la mayoría contestó igual que nosotros, ¿verdad? Los que estamos acá, por lo general pensamos que el único que está expuesto a riesgos químicos es el profesor de química, el de laboratorio. Y bueno, luego de la capacitación podemos observar que un 90% de personas contestó adecuadamente que sí estaba expuesta a riesgos químicos, porque lo internalizaron dentro de esa capacitación. Estos resultados favorecieron la aplicación de las tarjetas del storytelling para consolidar ese conocimiento en los docentes sobre la prevención de riesgos laborales, con altos niveles de confiabilidad. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis. Entre las conclusiones, pues pudimos identificar que el conocimiento de la prevención de riesgos laborales de los profesores, después de haber aplicado esta estrategia innovadora, permitió que ellos fortalecieran sus conocimientos e incluso adquirieran nuevos conocimientos utilizando esta estrategia. La incidencia de estas tarjetas fue el incremento de ese conocimiento y, por supuesto, esta estrategia innovadora resultó ser una herramienta andragógica efectiva. Pero, como les dije en dos oportunidades hace unos minutos, no solamente quedó allí el aprendizaje. Yo realicé esta actividad, digamos, esta intervención en el colegio, porque yo también soy representante. Y a final de este año escolar, no me van a creer, 4 o 6 profesores mandaron a hacer tarjetas de storytelling a sus estudiantes para evaluar matemática, para evaluar lógica, para evaluar biología, entre otros. Quiere decir que esa estrategia, empíricamente, desde donde lo estamos hablando, incidió en la innovación educativa de estos docentes que recibieron esa capacitación y permitió que ellos mismos diseñaran sus propios juegos para que los estudiantes pudiesen adquirir los conocimientos desde ese punto de vista. Entonces, el aporte a la investigación, el aporte a esta línea de investigación, permite que esto se pueda ejecutar no solo a nivel andragógico, sino también a nivel pedagógico. Y nos permite poder consolidar conocimientos a través de algo más que una clase magistral. Entre las recomendaciones que se hacen a la universidad, a la sociedad de conocimiento, a ustedes como participantes de esta jornada, está que es importante fomentar el uso de metodologías activas, como estas tarjetas de storytelling, para fortalecer este aprendizaje significativo en la prevención de riesgos laborales. Pero yo no sería, digamos, una fiel magistra de innovación educativa si no les digo que lo apliquen en su área y en su campo específico. Porque la intención es evolucionar y sacar a esos muchachos de las pantallas. Y la única forma de que podamos sacar a los muchachos de las pantallas es presentarles algo que les dé shots de dopamina mientras usted está dando esa clase. Y eso puede lograrse a través
de juegos en el aula que sean diseñados metodológicamente para alcanzar esos objetivos, es decir, metodologías que sean activas. El seguimiento y evaluación periódica de las capacitaciones y también de los facilitadores, porque también queda abierta esa línea de investigación de lo que es no solamente la verificación de este trabajo y la replicación en otras áreas, sino que también permitió que los docentes buscaran o digamos, se inspiraran, porque no me gusta decir copiar, se inspiraran en esa metodología y la aplicaran dentro de su contenido programático y evaluativo para los estudiantes. Habría que medir qué tanto aprendieron esos estudiantes, entonces queda abierta esa línea de investigación. Difundir y promocionar el uso y la efectividad de estas estrategias andragógicas sustentadas en actividades lúdicas adscritos a esta línea de investigación sería algo sumamente fundamental. Y bueno, para finalizar, pues me encantaría darles las gracias a todos los que nos escucharon y por supuesto que recuerden que en el juego y en la vida cada decisión va a contar. Puede marcar